Ya hemos visto cómo llevarnos información desde After Effects a Blender, pero ¿podemos hacerlo del revés? Pues claro que sí, es súper sencillo y si te quedas unos minutos sabrás cómo. Bueno, pues hemos visto cómo podemos llevarnos información de track de After Effects a Blender y vamos a ver hoy cómo podemos hacer lo contrario, cómo llevarnos información desde la animación de cámara o de objetos que hemos realizado en Blender a After Effects. Veréis que es un proceso súper sencillo también. Así como hay softwares que nos permiten una integración mucho más rápida, mucho más sencilla entre el software 3D y After Effects, en el caso de Blender esa comunicación directa no es tal, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es acudir de nuevo a un add-on. En este caso es un add-on gratuito. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que lo podáis descargar. Cuando hagáis clic en el enlace os aparecerá esta página, ¿vale? Download file, lo guardáis y simplemente nos venimos a Blender, nos vamos a edición, preferencias, add-ons y le diremos que queremos instalarlo, ¿vale? Lo buscamos donde está, lo seleccionamos, I/O After Effects, doble clic, lo que nos va a exportar es la información de cámara y no nos va a exportar el objeto, nos va a exportar objetos nulos. Nosotros deberíamos crear un null object para podernoslo llevar a After Effects y en After Effects veamos realmente esa información de movimiento, ¿no? De esa animación. Pues bueno, yo en este caso lo que voy a hacer es, voy a salir de mi cámara. Fijaros que aquí yo he hecho simplemente una cosa muy sencilla, un cubo que está rotando y a la vez tenemos un movimiento de cámara. El movimiento de cámara simplemente es una cámara que lo que está haciendo es seguir esta curva, ¿vale? Si os fijáis, simplemente la cámara está animada a lo largo de la curva y tiene un constraint de mirar hacia el cubo, con lo cual siempre el cubo está, digamos, en el punto de vista de la cámara. Mi objeto está en el centro de coordenadas, voy a crear un nuevo null object, empty, y voy a decir, da igual, cuál creéis, ¿vale? Arrows, por ejemplo. Vamos, lo escalo un poquito para verlo mejor. Nuestro objeto nulo se ha creado en el centro de coordenadas, lo único que tengo que hacer es seleccionar el objeto nulo, seleccionar mi cubo y Control P, Set Parent to Object y Keep Transforms. De este modo, si os fijáis, mi nulo ahora mismo está animado con los mismos parámetros que el cubo, ¿vale? Selecciono los objetos que quiero llevarme, en este caso el nulo y la cámara, y me vendría a File, Export, y fijaros cómo tendré una nueva opción que se llama After Effects. Tenéis la opción de las cámaras seleccionadas y los objetos seleccionados. Y ahora vendría After Effects y fijaros que tengo un script que para cargarlo lo que tengo que hacer es venirme a File, Scripts, Run Script File. Me dice que mi composición se va a llamar Cube, en este caso. Le digo OK. Y fijaros como ahora mismo tengo una nueva composición que tiene un objeto nulo y tiene una cámara. Si yo cargo de nuevo mi secuencia, fijaros como mi null object se mueve perfectamente en función de ese cubo. Yo podría emparentar cualquier objeto ahí. Por ejemplo, pues si tengo un texto, imaginaos que tengo un texto en 3D, yo qué sé, pues me voy a poner cualquier cosa, ¿vale? Pues lo convierto en una capa en 3D, le voy a decir que quiero copiar la posición de mi null object y pegarla en el texto. Esta es la posición que tiene el texto, también tener en cuenta que el punto de ancla está en un extremo, con lo cual por eso se ve en esta posición, pero si yo ahora mismo emparento ese texto a mi nulo, cuando yo muevo, ¿veis? El texto sigue totalmente la animación del objeto, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas. Si yo lo que quisiera es además crear un objeto pero que no esté vinculado al nulo, que simplemente esté en la composición y siga el movimiento de cámara, bueno, pues por ejemplo, imaginaos que quiero crear un sólido, Control I, y yo quiero crear un sólido negro o gris oscuro para hacer una sombra. Voy a crear otro sólido de fondo para que lo veamos más claro, lo voy a hacer blanco. Vale. Yo este sólido lo hago un objeto tridimensional. Voy a copiar de nuevo la posición del nulo, pero simplemente como referencia, y vamos a colocarlo hacia abajo.
Vamos a moverlo como si estuviera, como si fuera un suelo debajo del cubo. Quiero hacer una pequeña máscara para que parezca una sombrita, ¿vale? Pues imaginaos, yo hago una máscara aquí, le añado feather a tope. Si quiero ver realmente cómo está colocado, pues lo que tendría que hacer es irme a una vista. En lugar de la vista de cámara, voy a decir que, por ejemplo, quiero ir a la vista superior y veis, no está colocado bien. Si este es mi null object, este es el centro en el cual debería estar el objeto, ¿vale? Debería estar, pues, una cosa por aquí. Vale, pues nada, me vuelvo a mi cámara y ahora sí, tengo que subirlo un pelín. Ahora sí, en principio, ese sólido, cuando yo mueva, está siguiendo el movimiento, pero no el movimiento ya del null object, sino simplemente el movimiento de la cámara. Blender nos ha exportado es, por un lado, el nulo al que hemos vinculado el texto y por otro la cámara. Y fijaros cómo la cámara está haciendo el mismo movimiento que yo había animado en Blender. Si os fijáis, todos estos keyframes corresponden a este movimiento que hace la cámara en Blender. Y esto nos va a permitir ganar un montón de tiempo, sobre todo cuando tengamos que componer imagen real en un render y no queramos renderizar de nuevo. La podríamos añadir también en Blender y sería parte del resultado final, pero si queremos más flexibilidad, porque imaginaos que el texto no es un texto definitivo, yo lo quiero cambiar, o queremos añadir una imagen de algún vídeo, lo que sea, pues lo vamos a hacer luego en After Effects. Bueno, ya has visto que es súper sencillo y por favor, si te ha gustado el vídeo, deja un like y si te puedes suscribir, pues ya una maravilla. Y nada, hasta la próxima. Se me ha olvidado una cosa súper importante. Si te gusta esta camiseta con el gizmo de After Effects, puedes encontrarla en la descripción. Os voy a dejar un link. Bueno, el diseño no es mío, el diseño es de After Effects, pero la camiseta la he hecho yo y si os gusta podéis comprarla aquí abajo.